Mi chamacones, aquí les traigo un muy bonito problema de electricidad que corresponde prácticamente al tema de circuitos en paralelo. ¿En qué consiste este problema? Bueno, este problema dice demostrar que la resistencia equivalente de un circuito conectado en paralelo como el de la figura, aquí tienen la figura, es 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Muchos estudiantes están acostumbrados prácticamente a utilizar este modelo porque así lo traen los libros, o como dicen ellos, porque así lo dice el librito, pero no saben prácticamente cuál es su génesis, o sea, cuál es prácticamente su origen. Y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Qué características presentan prácticamente los circuitos que están conectados, o las resistencias que están conectadas en los circuitos en paralelo? 1. Esta es la fuente de voltaje. De dicha fuente sale una corriente I, que cuando pega en este nudo, esa corriente prácticamente se bifurca hacia las resistencias, de tal manera que hacia la resistencia R1 sale la corriente I1, y hacia la resistencia R2 sale una I2, y hacia la resistencia I3 sale la I3. De tal manera que lo que entra debe de ser forzosamente igual a lo que tiene que salir. Esto es, la intensidad de la corriente es I1 más I2 más I3. Pero claro, puedo tener no 3 resistencias, ni 4, ni 5. Podría tener N resistencias conectadas en paralelo. Y eso no va a cambiar mucho porque a final de cuentas la suma de todas las corrientes me tiene que dar exactamente igual a la corriente total. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar prácticamente la llamada ley de Ohm. Aplicamos prácticamente la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de la corriente, de tal manera que si de aquí despejo a la corriente eléctrica, lo que voy a tener es el potencial eléctrico entre la resistencia. Muy bien. Perfecto. De tal manera que la I total debe de ser igual al potencial eléctrico, pero entre una resistencia equivalente. Mientras que la I1 tendrá que ser igual a B, pero entre la resistencia R1. Porque otra de las características que presentan dichos mallas o dichos circuitos cuando están conectados en paralelo es que el potencial eléctrico o las caídas de potencial en las resistencias es constante, es la misma. Lo que está variando es la corriente eléctrica. Entonces sigo, más la I2, que tendrá que ser el potencial eléctrico entre R2, más la I3, que tendrá que ser el mismo potencial eléctrico, pero entre R3. Bueno, me la puedo llevar así hasta N resistencias, si yo quiero, en general. De tal manera que de esta expresión yo puedo factorizar prácticamente al potencial eléctrico. De tal manera que aquí voy a tener B, 1 sobre R equivalente. Y esto tendrá que ser igual a B, que va a multiplicar a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, así sucesivamente hasta 1 sobre R sub índice N. Y este potencial eléctrico con este potencial eléctrico lo cancelamos, y entonces tenemos que esto es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, así sucesivamente hasta 1 sobre Rn. Y aquí tienen prácticamente el modelito que los libros manejan y que muchos estudiantes utilizan sin saber cuál es su origen. Ahí lo tienen. Ahora, esto de manera matemática, en forma compacta, se puede escribir que 1 sobre R equivalente es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de 1 entre R de I. Esa es la expresión compacta. Ahora,
la pregunta es, ¿qué pasa si todas las resistencias conectadas en paralelo fueran exactamente de la misma magnitud? O sea, que valieran todas lo mismo. Entonces tendría que 1 sobre R equivalente es 1 entre R, más 1 entre R, más 1 entre R, así sucesivamente hasta 1 sobre R. Entonces tengo 1 sobre R equivalente, tendría n veces esta cantidad, o sea que tuviera n entre R, de tal manera que al despejar a la R equivalente, tendría que la R equivalente sería R entre n. Si el número de resistencias conectadas en paralelo fuera hasta el infinito, o sea, si n tiende a infinito, entonces la resistencia equivalente sería R entre infinito, y esto por lo general se va a 0. Entonces la resistencia equivalente sería 0. Otra de las características que se presentan en los circuitos en paralelo es que si yo corto cualquiera de los circuitos, la corriente sigue fluyendo por las otras resistencias. Esto quiere decir, si aquí tuviera un foco, otro foco y otro foco, y apago o desconecto uno de ellos, pues los otros siguen prácticamente encendidos. No pasa absolutamente nada. Bueno, de mi parte pues es todo. Cualquier duda déjenla en la descripción del problema y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube llamado Una Física Simplificada y a que adquieran mi libro de Física General 1 con 1100 problemas resueltos que seguramente los va a sacar muy bien de sus apuros. Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.